el trabajo, el premio de su trabajo. Ponemos delante de ti estas peticiones de los que tienen necesidades espirituales, materiales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano Carlos, en el trabajo, y todos los demás recibimos bendición del Señor. No sería necesario predicar lo que voy a predicar si no hubiera pecado después de creer en Cristo. Si no hubiera accionar de pecado. No debiera, porque el pecado, el cuerpo de pecado fue clavado en la cruz. El salvo ya tiene clavado en la cruz el cuerpo de pecado. Pero es evidente que hay pecados después de creer. El que dijera que no ha pecado después de creer, miente. Entonces ahora hemos estado hablando de juicios, no vamos a hablar de juicios esta noche. Vamos a hablar de cómo eludir, no es la palabra, cómo escapar de los juicios, cómo evitarlos, cómo podemos nosotros alcanzar la planificación que el Señor quiso mediante un procedimiento que Él dejó establecido. Va a abrir usted su Biblia en el primer libro de Juan, no en el Evangelio, sino en el primer libro de Juan, primera carta de Juan, en donde dice en el capítulo 2 del primer libro, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces ya está aceptándose la posibilidad de no pecar siendo hijos. Y luego dice, y si alguno hubiere pecado, lo alcanzó el pecado. Sí, ya está evidente ahí. Abogado tenemos. El mundo entero no tiene abogado, pero nosotros tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Se acuerda usted cuando dijo Cristo, yo no te ruego por el mundo, te ruego por estos que tú me diste? Y porque no era solo aquella generación, y por los que han de creer por la palabra de ellos. Pero ¿oyó? ¿El mundo no tiene abogado? Yo no he interesado por el mundo, he interesado por la iglesia. Allá ve pues, tenemos un abogado, pero eso no es para pecar, sino por si nos hubiese alcanzado el pecado. Verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Exactamente quiere decir, hermano, que es la única ofrenda perfecta para Dios, la de Cristo. Entonces, como nosotros no tenemos una ofrenda perfecta por pecar, entonces lo que hacemos es acogernos a la ofrenda perfecta y ponernos detrás de Él. Y entonces somos ofrenda perfecta a Dios porque ve a Cristo. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces vamos a hablar sobre eso porque en primer lugar el apóstol que está escribiendo esta carta dice de una vez, nosotros vimos, oímos, verso 1:1, palpamos, se nos manifestó el verbo de vida. Está diciendo en otras palabras, nosotros les transmitimos a ustedes de generación en generación estas palabras de testimonio de que estuvimos con el que murió, ya resucitado. Esa es la fuerza que impulsa por la fe al cristiano. ¿Cuántos de ustedes vieron la resurrección? Ninguno. Pero estamos oyendo el testimonio de Juan. Lo estamos leyendo. Y no solo el de Juan, testimonio de más de 500 hermanos.
testimonio de muchísimas, bueno, la historia lo recalca. Entonces quiere decir que en base de esa fuerza, nosotros vamos a pregonar un mensaje evangélico en el mundo, pero sin ser nosotros perfectos todavía. Es una cuestión difícil. Porque cualquiera diría, bueno, y ese que está predicando, cualquiera que esté predicando, será perfecto para que esté arengando, para que esté pidiendo y para que esté enseñando, será tan perfecto. No, no, no. De carne y hueso igual que usted. Pero es el hombre redimido el que ha sido mandado a predicar el evangelio, no enseñándose él como ejemplo. Eso es lo que Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, porque no seríamos el ejemplo ideal, ni mucho menos. Predicamos a aquel que fue el ejemplo ideal, que se llama Jesucristo. Aleluya. Ahora quizá la pregunta difícil, hermano, bien difícil es, ¿por qué todavía pecamos? ¿Por qué todavía estando muerto el cuerpo al pecado, tenemos accionar de pecado? Porque nos ha de haber quedado en nosotros una opción de pecar o no. Si no, no habría arenga tal. Tú puedes pecar como cristiano. El inconverso tiene que pecar, es una obligación, es una naturaleza, es una fuerza más allá de sus mismas posibilidades de detenerla. Es obvio que el pecador impenitente, el del mundo, como no tiene temor de Dios, él peca y no le hacen ni cosquillas. Pero lo que extraña es que cristianos podamos todavía pecar. No vamos a discutir esta noche, hermano, el porqué de eso. Habría que estudiar mucho, muy a fondo. No podemos discutirlo, no, ni mucho menos. No es esta la noche. Lo que tenemos que aceptar es que de alguna manera y por alguna razón pecamos. En eso tiene que usted que estar de acuerdo, o levante la mano el que ya tiene a lo menos 4 meses de no pecar, como me dijo un hermano. Entonces, cuando venimos nosotros a la iglesia en plena comunión con Dios, fíjese bien, Dios no hace comunión con el pecador impenitente, interrumpe. Pero si usted viene, hermano, en armonía, en comunión con Dios, no es porque usted sea impecable, sino que usted hizo uso del mecanismo que Dios dejó. O no está en comunión aunque usted cree estarlo. Lo voy a leer. Nosotros, dicen el 1.9 de Primera de Juan, o 1.8, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si los confesamos, Él es fiel y es justo. ¿Quién? El abogado. Para perdonarnos nuestros pecados, Dios por medio del abogado. Y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando usted está en comunión con Dios, que ha hecho ejercicio de esa confesión y se ha apartado del pecado, usted se siente alegre en comunión con Dios, es como que no hubiera pecado. Eso es lo que quiere decir, porque nos acogimos al abogado. Pero tenemos, según el verso que acabo de leer, 9, que confesarlo. Alguien me dijo, hermano, entonces tenemos que confesarle a otra persona nuestros pecados. No, hermano, óigame bien. No, usted le va a confesar al Señor sus pecados. Amén. Los después de conocer a Cristo. Pero si lastimó a alguien con ese pecado, escandalizó a alguien con ese pecado,
turbó a alguien con ese pecado, no lo arregla solo confesándoselo al Señor. Tiene que ir a la persona ofendida y darle alguna explicación, pedirle perdón, etcétera. Ahí ya está arreglando usted. Pero hay otro detalle. Y entonces, ¿para qué la administración? Hermano, que quede bien claro aquí, en la iglesia que tanto vituperan, que no estamos nosotros ni con confesionario, ni siquiera tampoco perdonando pecados. Y el que lo haga, lo estará haciendo a espaldas del lineamiento de la iglesia. Porque nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a ayudar al que pecó y que ya se arregló con el Señor y quiere restablecer su comunión con Dios, a que restañe sus heridas como consecuencia de ese pecado. Y bien también, y desde luego recibir la aquiescencia del Señor para decirle, ya el Señor te perdonó. Mira, como una persona que se llegó conmigo, mi hermano. Él llegó y me dice, mire hermano, yo quiero que ore por mí porque yo no me siento perdonado. Fíjese, ¿qué hacía yo? ¿Acaso yo era el que lo tenía que perdonar? Le tuve que decir, mira hermano, si tú no te sientes perdonado, ¿ya hiciste lo que el Señor dijo en su palabra? ¿Sí? ¿Ya le confesaste al Señor? ¿Ya te apartaste del pecado? ¿Ya, hermano? Bueno, entonces, ahora que solo es porque no sientes que estás perdonado, quiere decir que no estás creyendo la palabra o no estás haciendo de acuerdo a la palabra. Porque si crees la palabra, el que le confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Bueno, ya te lo dijo el Señor. ¿Lo crees o no? Ahí está. ¿No lo sientes o no? Nosotros confundimos mucho, hermano, el creer con fe a sentir. Hay gente que cree que si no pega un brinco de 2 metros y no dice, ¡ah! No está sintiendo al Señor. Ya lo dijimos, creo que ayer, ¿verdad? De la electricidad o el viernes. Cogen el cable eléctrico, uno grita y el otro se ríe. O solo hace, ¿verdad? Y es la misma electricidad, la cosa es la respuesta. Pero no por sentir, por brincar, por gritar, la otra persona tuvo una descarga más grande de electricidad. Ahí estaba la electricidad. Entonces no vamos a ser cristianos en las iglesias de solamente cuando sienten cosquillas en la espalda, es que el Señor está con ellos. Al Señor jamás te ha dicho que hasta que sientas cosquillas en la espalda le creas. El Señor te ha dicho que el que cree verá la gloria de Dios. Aleluya. No es sentir, hermano. ¿Cómo me choca a mí como ministro que llegue gente y cuando le pregunto, ¿ya se bautizó usted en agua? Fíjese que no siento. Me dicen, me choca. ¿Sabe por qué me choca? Porque le digo, entonces quiere decir que y cuando no te van a decir en el cielo, pues yo no siento salvarte. Es asunto de creer. Vamos a ver cuántos creen que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver cuántos lo creen. ¿Va a esperar usted como esa persona que me dijo, es que no lo siento, que estoy perdonado? Entonces no le estás creyendo al Señor. Es asunto de hacer un acto de fe. Ahora, claro, no es solamente, sí lo voy a creer pues, pero otro día caes en lo mismo. Entonces no estás arrepentido, varón o mujer. Tampoco está arrepentido el que reclama derechos. Platicando con algún hermano por ahí, pastor, le decía, mire hermano, el arrepentimiento se nota con la actitud que se trae otra vez a la casa del Padre. Ejemplo, presto la parábola otra vez. Padre, ya regresó tu hijo de la posilga. A ver qué me vas a dar ahora. Sírvanme algo porque traigo hambre. Ya como soy tu hijo. Ese no viene arrepentido. Ese viene a aprovecharse del Padre. Pero ¿qué dijo el pródigo? Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Te fallé, Padre. Solo déjame jornalear, trabajar para ti. Yo no te pido que me des ninguna cosa de hijo. Pues le dieron todo.
¿Por qué? Porque ese venía arrepentido, hermano. Si usted confiesa sus pecados después de conocer a Cristo, pues claro, tiene que ser después, porque alguien que no conoce a Cristo no le va a estar pidiendo perdón si no lo conoce. ¿Cómo le va a decir? Como aquel que entró una vez en un hecatombe que hubo, decía: Dios, si existes. ¿Cómo que si existes? Por si acaso estás ahí, auxíliame. En cambio usted le dice: Padre, Padre, usted conoce al Hijo, usted sabe que tiene abogado. ¿O no lo cree? ¿O no lo cree? Si usted no lo cree, ahí va a estar con las acusaciones del fiscal. Ahí va a estar quebrado. Ahí va a estar a saber si Dios me va a recibir en gloria, a saber cómo. No, hermano, si es así, entonces ¿para qué estamos haciendo ejercicios de fe? Si el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dan amén a eso? Ahora, eso sí, si alguien confiesa sus pecados, Señor, perdóname mis pecados, y otro día cae en lo mismo o algo similar, pues ese está jugando. Ese ya agarró el hábito, hermano. Por eso el Señor dice en otra porción: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Le va a coger horror a eso que hizo. Gloria a Dios. Los pecadores consuetudinarios, ¿quién sabe si son convertidos? ¿Quién sabe? Lo más probable es que no han conocido al Señor, porque el cuerpo de pecado todavía está funcionando. Y ese lo clavaron, no lo clavó usted, se lo clavaron a usted en la cruz. Ahora, como nos dejaron el cuerpo de bajeza y todavía estamos bajo tentaciones y que todavía estamos en debilidad y todavía somos polvo, y el Señor sabe que somos fallones, y el Señor sabe que no nos sometemos al Espíritu, y el Señor sabe que no siempre andamos en el Espíritu, entonces por eso puso esta salida. Por eso dice, como me gusta cuando dice Juan: y esto lo digo no para que pequéis. Como que si presintió Juan por el Espíritu que al poner: hijitos míos, tenemos abogado, pero como que algunos dicen: ah, vaya, ah, qué bueno. No, tenemos abogado, pero no para pecar, dice, sino cuando nos hubiese alcanzado el pecado. Huyendo de él te alcanza. Tienes cuerpo de bajeza, eres polvo, tienes pasiones. Y cuando las pasiones se desbordan, las pasiones no tienen credo. Aleluya. Estás en la alternativa, sea bajo el fuego de las pasiones o de las tentaciones o en la prueba. Estás en la alternativa de ser fiel a Dios o caer. Daniel: Señor, estoy aquí en medio de Babilonia y de babilonias, y ahí me pasan bailando, Señor, mira qué tentación. Y le dijo Daniel a Dios: pero he propuesto en mi corazón, Señor, serte fiel y no contaminarme. ¡Ah! ¡Llegó el auxilio! El mismo Señor, nuestro Señor, ahí está en los 40 días de la tentación. ¿Usted cree que no estaba siendo tentado el Señor? Claro. Y estaban ángeles para servirle. La primera tentación fue: tienes hambre, ¿verdad? Y fue el diablo el que se la hizo, ¿no? Tienes hambre, ¿verdad? El Señor ahí con hambre, 40 días de ayuno. Haz que las piedras, no haces milagros, pues, haz que las piedras se hagan pan. Óigame bien. Y allá están los ángeles, ya me los imagino con una bandeja de comida, hermano.
Pero no se la dieron al Señor, sino hasta que Él dijo, no, yo voy a vivir de todo lo que salga de la boca de mi Padre. Que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué no lo auxilió el ángel antes? ¿Por qué no le quitó el hambre antes para evitarle la tentación? Porque el Señor espera que qué vas a hacer con la tentación. Él te la podría quitar, hermano. Pero espera qué vas a hacer. Yo siempre le he dicho a los hermanos, mire, ese Pedrito me sirve, con todo respeto, hermano Pedro. Pedro que está arriba, pues. El Señor pudo haberle evitado el chapuzón del agua en el mar a Pedro, hermano. Si él sabía lo que pasaba enseguida. Y vio que Pedro estaba ya dudando ante las olas. Dijo, ya se me va a hundir Pedro, pero voy a hacer que pruebe. A ver qué hace. Él lo pudo haber cogido, Pedro, te vas a hundir. Pero no, que se hunda, dijo. Y se hundió. El que podía evitar el hundimiento, permitió el hundimiento. Como les dije la otra vez, el que iba detrás de las 100 ovejas, permitió que se embarrancara para irla a traer. Y entonces le dice Pedro en lo más salir, sálvame, Señor. ¡Pau! ¿Por qué? Porque quería que aprendiera lo que es dudar ante el Señor. Porque él le tuvo más miedo a las olas que confianza al Señor. Pruebe el agua. Y yo me sospecho, hermano, que si Pedro no le dice sálvame, el Señor no le echa la mano. Pero nomás le dijo sálvame, y ¡bum! Lo saca. Y no solo lo sacó, sino que lo puso a caminar otra vez sobre el agua. Qué Señor más lindo, ¿verdad? Mire, lo único que espera el Señor, no, es posible que estés ya casi con el agua aquí. Lo único que espera es que le digas socorro, auxilio. El hombre se pierde en esas borrascas por orgulloso, hermano. ¿Se acuerda usted de la anécdota que contó aquel evangelista? Se estaba ahogando aquel cristiano, le llegó una lancha, le llegó un helicóptero, y dijo, no, el Señor me va a salvar, me va a venir a sacar de aquí. Iba subiendo el agua así, mire. Y pum, bum, 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 se ahogó el hermano. Y cuando llegó al cielo, como esa anécdota, cuando llegó al cielo, al primero que le reclamó a San Pedro, hermano, le dijo, mire, San Pedro, me dejaron ahogarme. Yo creí que me iban a socorrer, yo me mantuve firme en mi fe. Entonces le dijo San Pedro, o no sé quién, te mandaron una lancha y un helicóptero. No los quisiste. Querías a tu manera, caprichudo. ¿No será que hay alguien que se está ahogando porque quiere nadar él? ¿Porque quiere resolver el problema él? Bueno, dejemos eso. Entonces quiere decir, hermano, que hay alguna manera de arreglarnos con el Señor, es la propiciación. Yo te digo esto, dice Pedro, para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Pero ¿cuál es el requisito? Que le pidas perdón, que arregles con tu contrincante, que te pongas a cuentas y entonces ya estás limpio. Esos son los rociamientos de la sangre de Cristo, que está trabajando en esas veleidosidades del alma, en que cuando nosotros estamos en una alternativa, hermano, generalmente nos vamos por lo fácil. Alguien me dijo una vez, ¿por qué son torcidos los riachuelos? Ellos debían ser rectos, así mire. Porque cada estorbo, cada tropiezo que hayan, cruzan. Y cruzan, y cruzan, y cruzan, y cruzan, y cruzan. ¿Por qué? No enfrentan el asunto. Lo evaden, lo circundan, etc. ¿Por qué tardó 40 años Israel en el desierto? En vez de 11 jornadas.
porque cada obstáculo que hallaba ahí se quedaba dando vueltas como trompo. Hasta que el Señor le decía, marchen adelante, dejen de estar rodeando el monte. Y nosotros vivimos rodeando nuestras rutinitas. Ay, porque sentimos airecito fresco, nuestra rutinita, ahí nos quedamos, hermano. La iglesia cometió ese error desde el aposento alto. Estaba tremendo el aposento alto, fuego, maravillas y esto y el otro. Ya no querían salir de ahí, hermano. Y la gente muriéndose endemoniada abajo. O sea que nosotros, si queremos prepararnos, si queremos entender el Evangelio, esa es una doctrina básica, la que estoy dando esta noche. Si queremos entender el Evangelio, nosotros tenemos que saber que después de conocer a Cristo tenemos que acogernos a los rociamientos de la sangre. Para obedecer, ser rociados, para obedecer, dice. O bien obedecer para ser rociados. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, dame tu voluntad, le dijo el Padre. Y le dijo, Señor, ¿no hay otra manera? ¿No hay una voluntad? ¿No hay una manera diferente de redimir al mundo, al hombre? Quedó callado el Señor. Inmediatamente el Señor dijo, sí, no conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Ahí le dio su voluntad. Inmediatamente llegó el ángel a confortarlo. ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué cuando estamos en un apuro? Ay, Señor, que ven un ángel. No, si es que te están probando. A ver qué decides. Cuando decidas, no digo un ángel, saber cuántos te van a levantar de ahí para ayudarte. Aleluya, pero Él quiere que clamemos. Aleluya, perdóname, Señor. ¿No dice el contexto que el que calla su pecado no prospera? ¿No dice la Escritura que si nosotros no sacamos eso, se destruyen nuestros huesos? Mientras callé, envejeciéronse mis huesos, dijo David. Nomás sacó todo eso. Se reventó la pústula y salió toda la podredumbre. Se rejuveneció. ¿Por qué tenemos que andar cabizbajos? ¿Por qué tenemos que ser cortados antes de tiempo? ¿Por qué tenemos que sufrir tribulaciones en el alma? ¿Por qué tenemos que estar toda la noche con los ojos como huevo estrellado, hermano? Si somos hijos, si ahí está la fórmula, arrodíllate y dile, Señor, ten piedad de mí. Hagamos práctico el Evangelio. Hagámoslo práctico. Sermón y sermón y sermón, hermano, y para abajo. A mí me dijo una persona una vez, mientras más estudio la Biblia, más peco, me dijo. Claro, porque no se decidía a obedecerla. Y claro, eso no se le puede pedir a uno del mundo, porque alguien del mundo no tiene el Espíritu Santo adentro. Entonces él no puede obedecer. Él está bajo esclavitud de pecado. Pero dice que cuando nosotros creemos en Cristo, dice Pablo en Romanos, no somos más esclavos del pecado, dice. No estamos ya más obligados a pecar. Ahora eso sí, dice, si nos damos a algo que nos requiere, sea para bien o para mal, vamos a ser esclavos de aquello a lo que nos sometemos. Y le está hablando a un cristiano. Cristianos que no pueden dejar vicios. Digámoslo, hermano, cristianos que chupan, así decimos aquí, ¿verdad? ¿Será porque no son cristianos? Puede ser que tal no sea cristiano. Pero puede ser también que él no se coge del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a hacer las cosas que a él le dejó que hiciera. Hay una frase que a mí me gusta decirla porque la he experimentado muchas veces y la leo en la Biblia. Dios nunca va a hacer Él lo que te dijo que tú hicieras. Deja esa área. Ay, Señor, bájamela a quitar. No, déjala. Mejor quítamela tú, Señor. No, déjala. No te está diciendo que tú la puedes dejar. ¿Sabes qué te está diciendo?
déjala tú y yo hago el resto. Decídete tú y yo te voy a quitar eso. Una hermana me contaba, hermano, una experiencia muy fuerte sobre el cigarro. Dice que esa hermana chimenea, hermano. Pero como ya había confesado al Señor y era hija del Señor, se iba a meter al baño y el baño, del baño era el que salía humo. Y allá adentro ella, hermano. Hasta que un día le dijo, Señor, me siento miserable, soy tu hija, no puedo permanecer en esta farsa. Tiró el último paquete de cigarros, lo destruyó. Ella sabía que ella no podía, hermano, ya lo había hecho muchas veces. Destruyó el paquete de cigarros y salió decidida a no tomar más otro cigarro. Pero estaba, yo no sé cómo es eso, porque nunca fui fumador. No humé, como dicen en mi tierra. Estaba con la cosquilla, dicen que es difícil quitar ese vicio. Y ahí estaba, hermano, y ahí estaba, con un caramelo, y ahí con no sé qué, ahí estaba, porque no podía ella. Hasta que le dijo, bueno, Señor, yo ya me decidí, Señor. Y como que algo le dijo, prueba, ahora que te decidiste, prueba fumar. Y probó, hermano. Por poco se va de adentro para afuera toda. ¡Aleluya! ¿Pero qué le pidió? Decídete. Decídete. Yo quiero tu voluntad, Padre. Jesús en Getsemaní, ángeles lo asistieron. Propia fuerza, le dijeron a Ana. Pero el Señor no va a hacer Él lo que te dice que tú hagas. Pongamos el ejemplo de la multiplicación de los panes. Denle de comer a esa gente, le dijo Cristo. Felipe fue el primero que dijo, ay Señor, ¿cómo? No alcanza ni que tuviéramos mucho dinero. Le dijo, en otras palabras, no podemos. Andrés llegó los panecitos y le dijo, bueno Señor, seguramente tú puedes. Pero a mí lo que me interesa es lo siguiente. ¿Quiénes le dieron de comer a los 5,000? Los discípulos. Pero ¿quién había hecho el resto? Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso el Señor te está pidiendo que hasta que haya 10,000 panes, los 5 que tienes, ponlos delante de Él. Y Él va a hacer el resto. Ahí cuando estudie no, pone los 5. Ahí cuando yo tenga conocimiento, no, los que tienes. Pero en las manos del Señor se van a multiplicar. O sea que Él hace lo que tú no puedes hacer. Pero lo que tú tienes que hacer, hazlo. Yo no creo, hermano, sinceramente se lo digo, no creo que hayan recibido un panote así cada discípulo en los 5,000. Porque hubieran ido con el panote así, hermano, y qué problema. Yo digo que el mismo pan de los 5. Pero cuando el Señor los partía, 10,000 pedazos, hermano, y sobraron 12 cestas. Pero vaya a preguntarle a usted si pudiera ahora a los que comieron pan esa vez, ni cuenta se dieron. Los discípulos nos dieron de comer. Pero el que había hecho el asunto era el Señor. Por eso dice que tú tienes, yo voy a hacer una pregunta indiscreta, tú tienes que ser santo antes de irte, hermano. Y yo también. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Va, ahora bien, ¿quién se va realmente santo, químicamente puro de aquí? No se va nadie. Entonces, quiere decir que si no nos vamos a ir santos, químicamente puros, es que lo que el Señor está pidiendo, que nosotros nos demos a Él para que Él, que es fiel, el que empezó la obra, es el que la va a terminar. Sí, pero nos tenemos que dejar.
Los tenemos que dejar, porque a muchos los va a dejar porque no se dejaron. Van a haber santos avergonzados, hermano, que le fallaron a última hora. Van a haber muchos echados a las tinieblas de afuera. Van a haber otros azotados. Van a haber otros transcritos a otra época. ¿Por qué? Porque no se dejaron. Dios no te está pidiendo que tú seas impecable, porque sabe que sería imposible que tú hicieras eso y yo también. Pero te está pidiendo que cuando Él venga estés a cuentas, estés arreglado, estés sincero, genuino, para que te dé la santificación que te va a hacer verlo. Porque yo me cojo de esa frase linda, hermano. El que empezó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¡Aleluya! Dice que el deseo de Dios es nuestra santificación, ¿sí o no? Pero dice enseguida, y Él es fiel porque Él también lo hará. Por eso solo es de darnos, pero sinceramente. No es aquello de darnos y otro día bajarnos, ¿verdad? El Señor que te podría ordenar, te ruega. ¿Por qué te ruega? Porque tú vas a decidir. Ahora es muy interesante, hermano, es muy interesante que nosotros pensemos que pudiendo haber señorío de Cristo, fíjese usted bien en esto que le voy a decir. Pudiendo haber señorío de Cristo, señorío es que Él te va a ordenar y tú tienes que obedecer. Ese es señorío. Pero pudiendo haber señorío, no te corrige el alma solo por señorío. Te invita a que se la des. Por ejemplo, por señorío nadie se salva, hermano. Porque entonces sería una orden de salvación. En cambio de ser un regalo gratuito. Pero el alma la vamos a escapar obedeciendo. Y esa obediencia quiere decir señorío. Quiere decir que tú muy bien recibes, y yo sé que eso es así, hermano. Ay, mi Salvador, qué lindo, me salvó del infierno, me salvó de la condenación eterna, qué lindo el Salvador, ¿verdad, hermano? Pero ya no pasamos de ahí, y no podría ser tu sanador, y no podría ser tu libertador, pero oye más. ¿Y no podría ser tu Señor? Ahora yo le voy a decir una cosa muy seria. ¿Por qué el Señor le dijo a sus discípulos? A sus discípulos. No inconversos, no del mundo. ¿Por qué me llamáis Señor? Si no hacéis lo que yo os mando. Entonces era Salvador de ellos, pero no era su Señor. Cuando se tiene que ver con la regeneración del Espíritu, es señorío de Cristo. Cuando se tiene que ver con el Espíritu salvado, es don gratuito. Nuestra colocación eterna, hemos estado diciendo mucho. La colocación, el lugar de colocación de rango, depende de lo que hagamos aquí. La salvación no depende de lo que hagamos aquí, sino de creer en Jesucristo. Alguien me dijo, hermano, usted está haciendo muchas escalas, que más salvos y que menos salvos y que más hundidos y que menos hundidos. Yo no estoy haciendo escalas. Yo sencillamente estoy diciendo que van a ver quiénes van a tener 10 y quiénes van a tener 5 y quiénes van a tener nada allá. Pero eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora hay algo más. ¿Por qué van a haber condenaciones mayores y menores? Y sufrimientos mayores y menores en los pecadores. No dice estos que no se arrepintieron en Corazín y Betsaida tendrán un sufrimiento mayor que los de Sodoma y Gomorra. Entonces quiere decir que hay unos que van a estar en una escala de sufrimiento
eterno aquí, y otros en otra escala, y otros en otra escala, y otros en otra escala. Ahora póngala para arriba. Unos van a estar en rangos y rangos y rangos para arriba también. Unos en del tribunal de Cristo para allá, y los otros del juicio final para allá. Entendámoslo de una vez. Mejor si lo entendemos luego. Si en esta noche el Señor le está diciendo, tienes abogado, hijo, hijito. No dice ni hijo, hermano, hijito. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir inmadurito. ¿Sabe qué más? Pongámoslo más al chapinazo. Más chiricito. Óyeme, santontín. Debilito, niñito, chiquito. Es que niñito no es la palabra, es bebé. Que todos se lo hacen. Entonces está diciendo, óyeme, hijitito mío. Te escribo que tienes abogado, porque no te puedes ayudar tú solo, porque te caes a cada rato, porque eres muy débil, porque no has madurado, porque no has entendido. Tienes abogado, pero no vas a agarrar carril de pecar. Porque debe ser niño para el bien, pero no para el mal. Debe ser adulto para el bien mejor y no niño para el mal. Dice. Pero nosotros somos, en lo que nos conviene, nos hacemos como que no entendemos, ¿verdad? Le dije yo el otro día a un hermano, ahí me dijo, ¿y qué quiere decir pecar, hermano? Pecar quiere decir pecar, le dije. Porque no era que no entendía, sino que quería alguna explicación, algún zafe. Una persona que le dije, mire, usted tiene que arreglarse. No, voy a orar, me dijo. Como quien dice, voy a ver si el Señor cambia de opinión, ¿verdad? Dije, eso ya está escrito, hermano. Él no va a cambiar. Tendría que bajar primero a cambiar la Biblia, porque la respalda, mandó al Espíritu Santo que le hiciera. Entonces, o te enderezas, o el año entrante te va a decir lo mismo, más los intereses que no has pagado. ¿Qué le pasó a Sansón? Pecó, no le pasó nada. Qué bueno. Volvió a pecar, no le pasó nada. Qué bueno. O qué malo, ¿verdad? Pero la siguiente, ¿qué pasó? Dijo, ¡ay, otra vez! Qué bueno, maté todos los filisteos que pude. Solo que le cayeron encima porque había cortado la comunión de las trenzas. Y a Dios se había ido. Pero mire qué cosa más dramática. El campeón de Dios, que falló 3 veces o no sé cuántas, no le dijo a Dios. No le dijo, Sansón, a ver cómo sales ahora, Sansoncito. No. Sansón todavía creía, como hizo así, tenía fuerzas. Pero cuando quiso vencer en esa última ocasión, con sus propias fuerzas, le sacaron los ojos. Lo hicieron hazme reír, lo hicieron prisionero. Ahora yo le quiero decir una cosa, hermanito amado, ¿sería ese el programa de Dios para Sansón? No, si desde el vientre de la madre lo hizo para que fuera campeón, hermano. Y ya sin ojos, y como no se los puso, ya no quiso que fuera campeón ciego. Se lo llevó. ¿Por qué? Porque no arregló. Cree que cuando Dios difiere un juicio, es porque no ve. Por eso acabo de decir, después te los quitan con los intereses. De junto. Dios a veces espera por misericordia, a ver si uno se acoge de la misericordia antes que llegue su justicia. Pero el hombre cree que es porque Dios no lo está mirando. Y después dice, bueno, ahora de junto, mi hijito. Fuera los ojos, fuera la libertad, fuera todo, hasta el pelo y de payaso. Hermano, nosotros con lo que hacemos aquí, no solo hacemos nuestro destino temporal, como Sansón, sino el eterno. Salvo, como no, claro, no se está discutiendo eso, pero salvo en una colocación menguada, no la que te hubiera querido ver el Señor.
no en la que te hubiera querido recibir. Alguien dijo, cuando lleguemos allá, dijo, vamos a ver lo que perdimos nosotros por nimiedades en la tierra. Y si hubiéramos sabido que estábamos fabricando nuestra corona arriba, nuestro lugar y posición cercana al Señor, hubiéramos dejado todo y hubiéramos hecho lo otro. Pero como nos han dicho que hagamos bien o hagamos mal, de todos modos nos pagan igual, y que todos nos vamos y que no vamos a sufrir, pero ni con el pétalo de una rosa, hermano, no muramos engañados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Lo cree? Que andan en el Espíritu. ¿Lo cree? ¿Y los que no andan en el Espíritu? Mire, es tan misericordioso Dios que usted pensó que iba a decir yo, pues entonces para ellos sí hay condenación. No, hermano, no hay condenación tampoco. Lo que hay son juicios aquí y correctivos duros hasta poderlo cortar o darle días amargos aquí. ¿Quiere eso? Ninguna condenación eterna, pero sí juicios correctivos para los desobedientes. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted sabe que los juicios correctivos, hebreos, hermano, el que después de haber recibido la verdad y la iluminación de Cristo, y peca voluntariamente, sabiendo lo que va a suceder, ¿me entiende? Ya no queda sacrificio, sino juicio. Y dice, para que no nos confundamos, si el que transgredía la ley lo mataban, ¿cuánto mayor castigo creéis que va a recibir el que pisotea la sangre de Cristo y transgrede la ley del Espíritu? Claro, no te van a enviar al infierno porque te regalaron por gracia la salvación, pero te van a corregir duro, hermano. Yo no uso siempre los textos. A veces algunos de mis detractores dicen que yo no me pida texto, pero hermano, yo estoy hablando de la letra, pero está contenido en la palabra, en el Espíritu. No en un texto está todo. Usted busque la Trinidad en un texto. ¿No está? Está recostada en toda la Biblia. Quiere decir, hermano, cuando se dice eso, que no todo está enmarcado en una letra de frase en la Biblia, pero está el concepto del Espíritu metido en toda la letra. ¿Acaso encuentras en la Biblia que no fumes? Dice ahí, no fumes cigarros de tal marca. ¿Dice? Entonces no hay texto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el que se manejaría para que tú no fumes? Que estás atentando contra la salud del estuche del Espíritu Santo, que estás dañando tus órganos, que esto y que el otro, que esa área te está dañando, que te esclaviza, que te amarra, que te tiene atado. Eso es. Claro, contra el alcohol sí, dice que no se emborrache nadie, dice, ¿verdad? Va, eso está más claro. Pero alguien me dijo de esos fumadorazos de cómoda, de archivo, con los dedos amarillos, hermanos con dedos amarillos. Me dice, a ver, ¿dónde está que uno no puede fumar? No, fume, échile de chimenea. Que la Biblia dice que no te dañes, que no atentes con vicios que te atan. Y si quiere un texto muy cerca de eso, hermano, ya que se me quedó mirando, y que dijo Pablo, yo voy a verlo todo, pero no me voy a sujetar a nada, porque me va a esclavizar eso. Si algo me va a sujetar y me va a esclavizar, yo no lo voy a hacer, dice. No vamos a ministrar ahora sobre paquetes, porque no hay paquetes aquí. Pero hermano, hay pecados que no echan humo.
Y como dicen en buen chapín, hay pecados que no dan estocada. En nuestro chapín, eso quiere decir que no se siente el olor al licor, ¿verdad? El rencor no tiene olor a algo para que diga, eso está rencoroso, miren cómo, ¿verdad? Pero es tan delicado ante Dios el rencor como el alcohol. El odio, peor que el alcohol, o a lo menos peor que el cigarro. Siempre hay algo. Entonces, nosotros ya hacemos nuestros reglamentitos, ¿verdad? No fuma, no anda mujeriando, no chupa. Buen diácono. Buen ayuda de pastor. ¿Verdad? ¿Y por qué no analizamos? ¿Tendrá rencores, fulano? ¿Tendrá odios? ¿Tendrá envidias? ¿Tendrá que no echan humo ni olores? Eso está peor. Por eso es que esta noche, no mañana, esta noche, tú y yo, pongámonos, digámosle, Señor, ten piedad de mí. El otro fuma, pero yo tengo otras cosas, dice. El otro chupa, pero yo tengo otras cosas. Yo nunca he oído, hermano, mire, y lamentablemente nunca lo he oído. Me acerco a veces a los altares y nunca oigo, Señor, quítame esta envidia que me mata. Nunca he oído. Como que la envidia, como que le gusta a la gente que lo tiene, ¿verdad? He oído, Señor, quítame este vicio. Ay, ya no me aguanto, ni yo mismo, quítamelo, Señor, este vicio. ¿Y por qué no con el mismo fervor clamamos que nos quiten esos resentimientos, esas heridas que nos matan? ¿No le parece que sería muy bueno? Está oyendo que tenemos abogado, él le va a comprender. Puede ser que yo no le comprenda, pero como usted va a hablar con su abogado allá arriba, y habla primero con el que tiene adentro, que es el Espíritu Santo, para que le enderece los escritos, para que él le ponga lo que tiene que decir, hermano. ¡Aleluya! Vamos cerrando para hacer una administración en unos minutos. La obediencia a los mandamientos de Cristo. Fíjese bien que estoy diciendo de Cristo. La obediencia a los mandamientos de Cristo es la prueba máxima y concreta de que le amamos. Le voy a pasar el texto. El que me ama, mi palabra guarda. El que no la guarda, no me ama. Aunque levante 2 manos y media. ¿Le parece eso? ¿Le parece eso? No, muy duro, ¿verdad? No, no es duro, hermano. El que ama, obedece. No se puede uno enamorar de los mandamientos del Señor si no lo conoce a Él bien. Ahí veníamos hablando con mi hermano Arturo, mi hermano pastor. La persona que tenía un libro que le regaló su amigo, o una persona, nunca lo leía, aburrido, qué feo, ahí está el libro, bye. Y después lo conoció al autor del libro, se enamoró de él y se casaron, o se pusieron de novios. Se fue a la casa a leer qué lindo libro ahora, ¿verdad? Porque le interesaba la persona, el autor. Pero nosotros podemos estar oyendo cargas de mandatos del Señor. Si no lo conocemos, no le vamos a agradar, ni vamos a querer agradarle. Le contaba la anécdota o verdad de aquella muchacha que su novio se fue a estudiar posgraduado a Europa. Se desamoró la novia de él y aquel estaba enamoradísimo desde Europa. Le mandaba cartas 3 veces al día. Oiga bien, y cuando ya vino para ver si el compromiso ya terminó sus estudios y entró del aeropuerto o del puerto, no sé dónde, y entonces la novia le abraza y le besa y bueno, nos vamos a casar. Y cuando llega a la casa de la novia, tenía en una caja todas las cartas, en un estuche perfumado y todo, hasta con un listón,
y ni una sola carta estaba abierta. ¿Amaría a esa mujer a este hombre? Si le hubiera amado, se hubiera bebido las cartas. Aunque no tuvieran perfume, pero hasta todas arrugadas de tanto leerlas. Ahora hágame favor, pasémoslo al término espiritual. ¿Usted lee las cartas del amado? ¿Ahí? ¿Sí? ¿O la tiene bien perfumadita su Biblia, nívea, blanca, en la sala? Todavía brillan las orillas doradas. O en lo mejor de la sala, una bibliona bien cara, con orillas de oro, pero jamás la ha abierto. Hasta cucas tiene adentro. ¿Amará? Y si ahí está lo que el amado le dijo cuando regresaba, hay que ir a ver las cartas para estar a tiempo preparado o preparada. ¿Sabe usted que esta noche de anécdotas, una anciana a su hijo díscolo, perdido, borracho y de todo, le dijo: hijo, yo me voy a morir ya, te voy a dejar este tesoro, la Santa Biblia. Ay, dijo el hijo, como dije yo cuando mi madre me regaló una Biblia, cuando me recibí de médico, ay, dije, una camisa me hubiera quedado mejor. Y ese hijo dijo: vaya mamá, gracias mamita, y mamita linda, y se murió la mamá. Le dijo: léela antes de morir. El hijo llegó y tiró la Biblia en su casa. Después estaba en no sé qué apuros. Después, ¿saber cuánto tiempo pasó? Porque la madre recordaba que la madre le dijo: ahí vas a encontrar los tesoros más grandes. Algo le pasó que de veras dijo: debe tener razón mi mamá. Cogió la Biblia vieja, vetusta. No sé cuánto tiempo había pasado, lo ha haber tocado el Señor, y empieza a ver la Biblia, hermano, ahora con hambre de saber de la verdad. Y en cada hoja escondida había dinero que su madre le había dejado. Si él no va a buscar lo espiritual, se hubiera perdido lo otro también, ¿verdad? Pero también si le dice: hijo, ahí te dejé unos billetes, se los saca de entrada, hermano. Buscad primeramente el reino de Dios, y lo demás viene añadido, metido ahí, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levante su mano derecha. No va a encontrar billetes en la Biblia probablemente, pero va a encontrar lo más grande. Y lo demás, ¿cree usted que el que le da la vida y el que le da el contenido de una Biblia infalible no le va a dar lo demás? ¡Aleluya! Abogado tenemos no para pecar, sino para que nos saque de nuestras limitaciones, bajezas, pasiones, cuando le pidamos auxilio, cuando nos demos enteros, cuando el Señor pueda oír tu voz arrepentida y alcanzará misericordia. Si Dios hiciera solo justicia, no estuviera ni uno solo aquí de nosotros. Pero la justicia de Dios espera que tú clames por la misericordia y llegas pues. Pero te encuentra ya en Cristo. Se besan, porque si no seríamos destruidos. Si no hubiera un remanente de obediencia, hermano, seríamos como Sodoma y Gomorra, dijo Isaías. Si Dios no nos hubiera dejado un remanente en Israel, dijo, como Sodoma y Gomorra seríamos, barridos. Con la mano derecha levantada, yo ministro tu alma en el nombre del Señor. Brindamos el alma, hermano. Oh, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarlo. Está hablando a los salvos, al pecador de la tierra le diría: cree en Jesucristo y serás perdonado. Pero al perdonado y salvado le dice: confiésate y arrepiéntete y apártate, y yo te perdonaré tus pecados. Aleluya. Ministra, hermano, ministra, hermana. Limpia tu alma, nos limpiará de la maldad. Si hacemos eso, te limpiará de toda maldad, ayudado, porque Él no es acusador, sino perdonador. Él viene a salvar ahora y no a condenar ahora. Aleluya, 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 aleluya. Hermano, ¿quieres ponerte de pie y alabar con nosotros? Vamos a cantar alabando, pero no se vaya sin alabar, sin decirle algo al Señor antes de irse. Son exactamente las 8 de la noche. ¿Le podemos decir algo cantando?